sobre la trata, y qué mejor hacerlo con una persona que ha investigado el tema a profundidad, porque Vero es periodista de investigación y ha estado en sinfín de trabajos, de momentos, de ocasiones en las que se ha visto inmiscuida y necesitada de investigar más sobre este problema, y máxime hablando en estos meses en los que ha tenido bastante éxito, auge, la película Sound of Freedom, producida precisamente por nuestro compatriota y amigo Eduardo Verástegui, que ha sido atacada desde diferentes frentes precisamente por ser acusada aparentemente de ser alarmista o paranoica o hablar de teorías de conspiración en torno a la trata de personas, específicamente la explotación sexual infantil. Así que, Berito, ¿cuál sería el papel de México? Al grano, ¿cuál es el papel de México en este tema de la trata? Porque muchos pensaríamos que es un problema menor porque no se habla, porque no se toca en muchos medios, porque no es un tema del momento, porque no es tema tendencia, porque no está en la agenda en cuanto a importancia trascendental, y porque pues muchos no conocen sobre el tema. Así que, ¿en dónde estamos parados como mexicanos en este tema en torno a la trata, Vero? Cortar tu audio, Giancarlo, no sé si a los demás también, pero la pregunta llegó perfecta. ¿Dónde estamos parados como mexicanos? Si te comento a vos y también a Alice. Sí, Ok. ahora estás bien. Decía entonces que, si les parece bien, en un momento yo les puedo compartir incluso una presentación con datos y con imágenes sobre todo este problema. Pero México está ocupando un lugar, respondiendo a tu pregunta, Giancarlo, un lugar complejo, un lugar comprometidísimo, difícil. ¿Y por qué digo esto? Hace falta que expliquemos dentro de un ratito bien en qué consiste la trata infantil para que se entienda. Pero México tiene muchísima trata infantil y de hecho es un país puntero en trata sexual infantil. Y quiero decirles que cuando hablo de trata infantil, no estoy hablando de niños solamente de 10 años, 12 años, 13 años, adolescentes o los prepúberes muy utilizados en la producción de pornografía infantil, entre paréntesis, está mal dicho pornografía infantil. Tenemos que hablar de producción de material audiovisual, ¿sí? De contenido sexual con menores, o también hablar de producción de contenido audiovisual que incluye abuso sexual de menores y tortura. Porque cuando se habla de pornografía infantil parece como que es una actividad casi lícita, o sea, una empresa, un comercio, un quién sabe qué, en algunos países hasta la permiten. Entonces, no, hay que decir claramente que es producción de material audiovisual que contiene abuso sexual de menores y tortura, violaciones. Bien, sigo entonces. México es primer productor mundial, gente. Entonces, respondiendo a la pregunta de Giancarlo, claro que es una situación tremenda la que ocupa México, porque el 60% de este material audiovisual de contenido de abuso sexual infantil que se consume y reparte por el planeta entero, se produce en México. Y esa es solo una de las caras de la moneda. Hay muchísimo más. Te pido permiso, Giancarlo, Alice, para compartir pantalla, ¿puede ser? Sí, claro, puedes compartirla, Vero. Bien, a ver, si todo sale bien. A ver, ahí, ¿están Ahí viendo está, ustedes? perfecto, ya se ¿Sí? ve. Sí. Como que no me salió, yo lo veo como muy chiquitito esto, no sé qué está pasando. A ver. Ay, perfecto, ahí está. Ahora sí, Y está ven bien. bien. Ay, Dios, un cartel de Ponle esto. abajo a la izquierda, omitir ahora. Omitir ahora. Gracias. Gracias, Giancarlo. Bien, Tache. listo. Bien, listo. Ok, entonces, esta es la clave, ¿sí? Que tenemos que hablar, que tenemos que actuar, que para eso estamos haciendo este webinar y tantos otros, ¿sí? Para eso está la película Sound of Freedom, para eso están en Ecuador en este momento y bueno, teniendo que ser evacuados, pero para eso hay tantos esfuerzos, porque necesitamos tomar partido, porque el silencio estimula al verdugo y no podemos dejarlo así. Miren, en Latinoamérica solamente más de 7 millones de personas son esclavas, más de 7 millones de personas. Y entonces decíamos, ¿qué es en definitiva? ¿Qué es la trata de personas? Bueno, pues antes que nada es un horror, es una oscuridad que nos pesa sobre el mundo, que nos ataca a todos, que nos compete a todos, es sometimiento,
es esclavitud, es explotación, es venta, reventa, uso, descarte, está ligada al tráfico de personas, es básicamente violencia. Y es acabar, yo sé que acá hay varios abogados, por de pronto Giancarlo es abogado, creo que Alice, no sé si sos de ciencias políticas o abogada, pero por ahí anda cerca. Entonces entenderán perfectamente esta cuestión de que bueno, todos lo entendemos en realidad, todos. La trata de personas es digamos, el fin, o sea, el fin en el sentido de que se acaba, no en el sentido de objetivo, sino el acabar con todas las libertades y los derechos de la persona. Y se los voy a ir comentando ahora en un ratito, pero la trata es eso, es esclavitud. Entonces, somete por completo al ser humano. Y en este momento, en este webinar, vamos a hablar de niños, pero hay esclavos jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, varones. La población trans, por ejemplo, es un objetivo directo también. ¿Por qué? Porque prácticamente nadie les da trabajo y terminan en prostitución y en las calles. Y ahí son captados y llevados también por tratantes y traficantes. Entonces, digamos, la trata no perdona ni situación social, ni nivel académico, ni conocimientos, ni mujer o varón, ni nada. No perdona nada, ni lugar, ni campo, ni ciudad, nada, ¿sí? Y nos concentramos hoy en los niños. México, que decíamos recién, México, ¿cuál es su posición? Pues México, líder exportador de víctimas de trata. Miren la fecha, 2013, ya estábamos hablando de esto. ¿Qué significa líder exportador? Bien, la venta y transporte de mujeres, por ejemplo, en la zona norte, Tijuana, etcétera, digamos, la frontera con Estados Unidos, pero líder exportador de niños para trata sexual infantil, porque entrega a los niños al principal consumidor del mundo, que es Estados Unidos, es el número 1, y México el número 1 en exportarlo. Ahora dentro de un ratito voy a cortar la presentación y les voy a explicar de dónde sacamos estos números, porque es importante conocer las fuentes. Pero junto con Camboya, junto con Tailandia, que se alternan a veces el primer lugar, México está al tope de la entrega de víctimas menores al principal consumidor sexual de niños, que es Estados Unidos. Miren esto, ¿qué pasa? O sea, muchos de ellos son los niños migrantes que viajan solos a través de México, que son pasto del fuego, son carne de cañón para los traficantes y los tratantes. En un ratito les voy a dar cifras del aumento de niños viajando solos por México. Pero esto es nada más que una noticia que les traje aquí, salió en la Deutsche Welle, ¿sí? México en la agencia de noticias de Alemania, porque por esta noticia, o sea, bueno, y esta es una de tantas, ¿sí? Migrantes encontrados hacinados, encerrados con asfixia, menores de edad que pedían urgente salir a tomar agua y aire, ¿sí? Había muchos adultos, pero muchos eran menores y provenían de Guatemala, por ejemplo, ¿sí? Y cuando fueron rescatados en este operativo que dice la noticia, fueron entregados al DIF, de allí de donde fueron encontrados, que creo que fue Michoacán esto. Pero, a ver, tenemos que entender qué es, cuál es el panorama actual, cómo operan, cómo captan, qué pasa con la revictimización de las víctimas, con la justicia que es lenta para llegar, qué podemos hacer juntos, cómo prevenir, cómo concientizar, cómo hasta cambiar las palabras que utilizamos para estar mucho más cerca de las víctimas. Entonces, en poquitas palabras, pero un concepto profundo. ¿Qué es la trata? En el año 2000 se define por muchos países en una gran convención que se hace en Palermo, lugar icónico porque representa las mafias, ¿no? O sea, Palermo, un lugar de mafias icónico. Entonces ahí se hace la Convención Internacional de lucha contra la trata, los secuestros extorsivos y el crimen transnacional organizado. Y se define la trata, que debe tener 3 elementos fundamentales. El reclutamiento, transporte, traslado, acogida de personas, o sea, capturar, secuestrar a la persona. ¿Cómo? O sea, el hecho,
¿verdad? El hecho de la captura. ¿Cómo? Bajo amenaza, uso de fuerza, formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, porque muchas veces no es que las meten secuestradas en una camioneta blanca, es que fueron engañados, es que creyeron que iban a un trabajo, es que creyeron X, o el método del romance, y fueron tranquilitos o tranquilitas y cayeron en la trampa. Abuso de la posición de vulnerabilidad, y a esto lo vamos a ver terrible en los niños. ¿Para qué? Para recibir pagos o beneficios teniendo control sobre otro ser humano con propósito de explotación. Entonces, está la comisión del hecho, o sea, la captura, el tomar a una persona para, digamos, tenerla bajo tu dominio mediante uso de la fuerza, engaño, fraude, explotación, etcétera, para recibir pagos o beneficios. Eso es la trata. Y la trata entonces se da muchísimo. Miren, esta noticia es de 2021 y solamente en México el Instituto Nacional de Migraciones con Interpol rescataron a 7.327 personas víctimas de tráfico, trata y delitos conexos, para que veamos un poco la dimensión del problema. Estos son los tres medios que les decía recién, perdón, los tres elementos para que haya trata, ¿sí? Acordémonos que tiene que haber tres elementos, porque a veces la justicia no logra probar los tres elementos, no logra probar que desde que los secuestraron ya pensaban en explotarlos y entonces se los pena por secuestro nomás. Y así pasa con muchos otros casos de trata y entonces las penas son menores porque la trata tiene penalidades mucho más fuertes y no se logra la justicia debida o no se logra atrapar a los tratantes y traficantes como se debería. La trata entonces incluye muchas actividades, mucha gente a lo largo del tiempo y esto hace que sea muy difícil la persecución y el logro de la justicia, pero se hace, ¿sí? Se hace, o sea, no es que no se hace, lo hace más difícil, pero claro que se persigue y claro que hay efectividad. Y entonces, básicamente en la trata hay un enemigo que logra alto rendimiento económico, que tiene bajo riesgo de sanción porque está protegido, porque no se lo puede encontrar, porque son mafias ocultas, etcétera, considerando al ser humano una cosa, un bien transferible, vendible, descartable, matable, según la oferta y la demanda. La primera víctima de trata que yo conocí y que cubrí y que empecé después a investigar más, tenía 14 años. Tenemos que hablar entonces prácticamente de casi una niña, ¿sí? Y había sido engañada, que salió a un antro por primera vez, una chiquita adolescente, el chico lindo que baila con ella, que después la invita a tomar un café cuando ya sabe toda su vida, y en vez del café la meten en una casa de tratantes con un cuarto ciego que solo se abría por una puerta por fuera, y entonces, ¿para qué? Para prostituirla. Y la persona se resiste, y ahí viene lo de el periodo de ablande. En el periodo de ablande se los puede hambrear, o sea, pasar hambre, sed, consumo de drogas, alcohol, etc. A esta chiquita, miren, la golpeaban con alambres de púa, la quemaban con cigarrillos, la cortaban con vidrios. Terminó en el hospital en un cierto momento con costillas quebradas. Era violada reiteradamente. ¿Para qué? Para quebrar su voluntad, para que haces lo que queremos porque si no te pasa esto. Y ese periodo de ablande lo pasan en todos los países muchísimas víctimas, la mayoría de las víctimas. O, como le pasó a Sonia, que noté ahí, que es una víctima que fue captada a los 16 años de edad y que cuando es captada la meten a un prostíbulo porque la trata siempre está en connivencia con el sistema prostibulario y esa noche hacen lo que también llaman la noche de bautismo. Se cierran todas las puertas del prostíbulo, solamente entran los VIP y los invitados del dueño y todos a la nueva. 16 años. Sonia, 3 meses en el hospital después de la noche de bautismo. Entonces, esa es la realidad de una parte, de una cara de la trata. Se estima que hay 50 millones de seres humanos hoy, a esta hora, mientras hacemos el webinar, hay 50 millones de seres humanos esclavizados en el planeta. Y son datos que los da la OIT, la OIM, la Walk Free, etc. Y son del año pasado, ¿sí? De septiembre, octubre de 2022, estos datos. De esos salen los 7 millones que les decía que se calcula que están solamente en continente de las 3 Américas. Y de 3 a 5 de ese total de víctimas, de cada 10, 3 a 5 de cada 10,
son niños y niñas y adolescentes, son menores de edad. Es decir, hay como 15 millones de chicos esclavizados en este momento en el mundo. Y ese total de 50 millones de seres humanos es como si juntáramos todos estos países, miren. Todos esos países juntos, todos esclavos, es la cantidad de hermanos nuestros esclavizados que hay ahora. ¿Cómo se da en Latinoamérica? Y acá volvemos otra vez a la realidad de México. Más del 90% de los esclavos son mujeres y son niñas. Y son dedicadas ¿a qué? A esclavitud sexual prácticamente, ¿sí? En otros continentes, como Europa, etcétera, varía, hay más edades diferentes, hay más varones, pero Latinoamérica es de mujeres, de niñas y de trata sexual. Y da muchísimo rendimiento económico la trata, tanto que está prácticamente equilibrada con el negocio mafioso del narcotráfico. Esta es la cifra que se calcula a nivel planetario que reditúa la trata por año, ¿sí? Por año. Hace 2 años hice un artículo donde pregunté a economistas esta cifra de 150 billones de dólares o 150 mil millones de dólares, ¿a qué equivalía en cuanto a un presupuesto? Yo quería que me dijeran, por ejemplo, soy argentina, el presupuesto argentino. ¿A cuánto equivale? Me dijeron 3 veces el presupuesto total del país. Rutas, hospitales, casas, construcciones, gobierno, empleados públicos, lo que se les ocurra y la manga al muerto y todo lo que venga, pues todo eso sumado 3 veces el presupuesto anual del país completo equivale a la ganancia que reporta vender personas. Entonces, por supuesto que esto está siendo cada vez, digamos, más usado, incluyendo por los cárteles narcos, porque, claro, tienen muchísima ganancia. Entonces, a ver, Agenda 2030. Aclaro que no me cae nada simpática. Simpática es como una forma cariñosa de decir, no, o sea, no me gusta la Agenda 2030. No, no le voy. ¿Pero por qué la pongo? Porque muchos países sí la aceptan. ¿Y saben qué pasa? Que esa agenda tienen en el punto 8.7, dice que hay que acabar para el 2030 con la trata. Si hubiera que acabar con la trata, ¿saben qué? Hay que liberar 17.000 personas por día de aquí a 2030 y no se libera ni una a veces. Entonces, para que tomemos conciencia de esta realidad. Hay gobiernos acusados de tratante por la forma en que tratan a migrantes y a mujeres, etcétera. Volviendo a niños, en los últimos 15 años se triplicó el número registrado de menores víctimas de trata en el mundo y en cuanto a varones, o sea, niños masculinos, se quintuplicó. Y América Latina aporta de los más altos índices. 15 millones de niños y niñas en el planeta. Esto es un reporte de Estados Unidos sobre la trata en México, ¿sí? Y acá vemos que, por ejemplo, dice que las mujeres, los niños, los indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes indocumentados, son las víctimas principales de la trata. Mujeres y niños mexicanos con fines sexuales, tanto en México como en Estados Unidos, ¿sí? Llevados a trabajo forzoso, a la agricultura, servicio doméstico. ¿Ven que dice ahí niños mexicanos? Niños, México, altísimo a escala global en cuanto a trata, altísimo en cuanto a trata. Y esos esclavos, esos esclavitos, sí, tienen 2 años, tienen 4 años, tienen 6 años. Y hay que aprender a verlos, ¿sí? Esto es lo que les decía de Estados Unidos y de México en cuanto a la explotación sexual de los niños, que son violados en algunos casos hasta 15 veces por día, en el promedio puede haber 5 veces, 10 veces diarias. Los entrenan para esto. Cuando un niño es captado para trata sexual, los obligan durante un par de meses a ver pornografía de alto vuelo varias horas por día para que se acostumbren. A veces no, a veces directamente está el periodo de ablande, se pasa por alto y directo, ¿sí? A la explotación y al uso. Cuando yo digo niños, digo también bebés. Que quede claro. En la gira contra la trata que está haciendo el Movimiento Vida México por distintos estados del país mexicano, yo trabajo ahí, yo he estado ahí, ¿sí? Entonces, dentro de los objetivos se ha planteado generar
células especiales de lucha contra la trata en fiscalía y policía, porque el mismo policía que tiene que investigar el robo de la rueda del auto, ¿sí? Del coche, o de la cartera en la calle, tiene que investigar las mafias de trata. O sea, no hay una policía especializada en trata en México. En otros países sí. Entonces nosotros decimos, a ver, gente, pónganse las pilas y hay que hacer la policía especializada y células especializadas. Entonces, en el marco de la gira, surgió una célula de alta confianza en uno de los estados. Bueno, ahí lo puse, qué mal. Pensé que no lo había puesto. En fin, y el niño más pequeño que se rescató allí tenía 11 meses de edad y estaba siendo vendido en $100,000 como esclavo sexual. Entonces, sí, esto es real, ¿sí? Acá tienen simplemente una constancia de noticias y de un organismo como la CNDH hablando de que México es el alto productor de material audiovisual conteniendo abuso sexual infantil, violación y tortura. Miren, encima de esto en la pandemia creció muchísimo. ¿Sí? 117%, solo en 2020 ya se hablaba que había crecido la producción de todo este material. En mi país también, 84%. En solo un mes en el NECMIC, ¿sí? Allá en Estados Unidos, que creo que depende del FBI, la recepción de material audiovisual, digamos, pornográfico, utilizando niños, sumó 2 millones de imágenes que solo en un mes habían recibido al principio de la pandemia, ¿no? En Italia se notó que bajaba cada vez más la edad de los chicos utilizados en esto. Y cada imagen es una violación y un abuso que se repite y se repite y se repite porque la repiten, porque la vuelven a ver, ¿sí? Y entonces la revictimización no termina nunca. Y a ver, quiero comentarles también algo más. Me vuelvo con ustedes, así no estoy todo el tiempo oculta, ¿sí? Y Sí, por sí. ahí sí que charlamos un poquito, Giancarlo. Quiero decirles que, ¿saben lo que se usa más ahora? Porque se vende mejor, porque, no sé, gusta más, excita más a estas mentes terribles. La producción de material audiovisual implica eso, producción. Entonces, viste, no es tan interesante producido, hay que verlo en vivo. Entonces, se vende el circuito cerrado, ¿sí? Por redes sociales, de las violaciones de niños en vivo con tortura. Entonces, ese es el material que más sale como pan caliente, ¿sí? Entonces, bueno, si querés algún alto acá y charlamos un ratito, Giancarlo, Sí, y después justo sigo, porque para, tengo claro, más. porque yo sé que te puedes seguir horas y horas en este tipo de charlas y conferencias y aprovechar para decirle a la gente, a las más de 70 personas que están aquí escuchándote, Vero, que pueden dejar sus preguntas aquí en el lugar respectivo para que las podamos leer. Por ejemplo, ya tenemos por aquí alguna acotación de Salvador Canto que nos dice, Vero, ¿qué opina de que destinos turísticos como Cancún siguen siendo un paraíso sexual infantil? Por nombrar o por dar un dato. Hoy en Cancún, la Fiscalía General del Estado encabezó un operativo y clausuraron al menos 8 domicilios de la Supermanzana 66, que durante muchos años han sido utilizados como centros de prostitución. La trata de personas ha sido evidente. Además, se llevaron a más de una veintena de mujeres para ser, perdón, certificadas médicamente para continuar con las investigaciones. Entre ellas podrían haber menores de edad. Pero soy consciente, también tuve el gusto de vivirlo con ustedes, de que en el movimiento Vía México, por poner algún ejemplo, algunas cosas o políticas o iniciativas que se llevan a cabo para intentar mitigar estos daños, lo poco o mucho que se puede hacer, ha sido trabajar de la mano de hoteles. ¿Esto Sí, por qué fue, Vero? Yo lo sé, pero me gustaría que se lo contaras a la gente. claro que sí. A ver, y tiene que ver con esto que decía Sebastián recién en su consulta. No solamente hablemos de Cancún, hablemos en general de lo que significa el turismo sexual y el turismo sexual infantil. Hay datos, estos sí son bastante, no son como los de la trata que decimos 50 millones de personas y son estimados porque estamos hablando de mafias y de un delito, digamos, oculto. No es como decir cuántos diabéticos hay en México, ¿no? O sea, pero este dato que voy a dar es diferente
porque lo hace la Organización Internacional de Migraciones, o sea, movimiento de gente, y es una investigación acerca de cuántos viajes turísticos hay por año. Bueno, seguramente se les deben escapar varios viajes, pero es bastante certero. Se estima que hay 600 millones de viajes turísticos al año en todo el planeta. Cuando se pregunta anónimamente a los viajeros por qué viajan, el 20% reconoce que lo hace por turismo sexual. Suponte, Giancarlo, que estamos hablando de adultos, pues bueno, allá ellos, ¿no? Pero el 3% de esa cifra dice que busca turismo sexual infantil con niños. ¿Saben cuánto equivale ese porcentaje del porcentaje del porcentaje de los 600 millones? Son 4 millones de viajeros en el planeta pidiendo que les provean niños para tener sexo pedófilo. Entonces, hay quien los ofrece y los ofrecen por catálogo. Es decir, se venden los paquetes ya turísticos que incluyen, entre otras cosas, a los niños, ¿sí? ¿Y esto pasa en México también? Bueno, en realidad en México pasa muchísimo. Entonces, ¿cómo se los ofrecen? ¿Lo quiere niña o niño de 3, de 10, de 12, asiático, mestizo, blanquito, rubio, morena? ¿Qué prefiere? Entonces, ¿qué sucede? Muchos hoteles, primero, que están metidos en la tranza. Segundo, algunos otros, tal vez por despiste, quién sabe, no. Y eso pasa en México y les aseguro que en otros países no tanto. O sea, llega un adulto con un niño. ¿Quién reservó la habitación? Yo, el señor adulto. Ok, bueno, ¿cuántas noches? 1, 2, 3, adelante. Y va con un niñito y no se pregunta qué hace el niñito. Y digo esto que en otros países capaz que no, porque yo sé que en México hay muchísima resistencia a todo lo que significa digamos, a ver, no me sale la palabra, el registro digital de las personas. Es más bien registro papel, registro del dedo, o sea, digital, todo lo que es biométrico, los ojos, etc. En otros países sí. Yo vivo en un país donde todos los argentinos tenemos registro biométrico y registro digital. Todos. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué menciono esto? Porque entonces, cuando un niño entra y le dicen, ¿quién es? Es Pedrito, mi sobrino. Ajá, a ver, huella digital, y en vez de Pedrito dice, Cristian López, desaparecido hace no sé cuánto. Ese es el registro digital. No viendo ese registro digital, lo que nosotros proponemos desde el Movimiento Bioméxico es, primero que nada, protocolos de protección de los niños en zonas turísticas hoteleras. Que en los hoteles se pregunte, ¿quién es ese niño? O sea, que se pregunte identificación, que se pregunte cuál es el vínculo que lo une a la persona que está ahí y cuál es el objeto por el cual lo está metiendo en una habitación de hotel. Si esas respuestas no parecen ser suficientes, de inmediato se da noticia a las autoridades. Con eso se pueden salvar muchísimos niños, pero muchísimos. Lo hacen ya las aerolíneas. Las aerolíneas tienen entrenamiento para las azafatas o sobrecargos, como también se llaman, y pilotos, para reconocer posibles víctimas de trata y rescatarlas, y se da aviso a las autoridades. De hecho, hablando de Cancún y Quintana Roo, hay operativos con gente, por ejemplo, de Love Justice International, que es una organización que entrena monitores que miran y que están de a dos, de pronto atienden un kiosco de venta de revistas o tienen quién sabe qué dentro del aeropuerto, o sea, camuflados. Están mirando y saben reconocer perfiles de víctimas. Cuando creen reconocer perfiles de víctimas, se atraviesan con la víctima, entonces sacan una charla desde, uy, qué cansado que estoy, recién llegué, quiero un café, cualquier cosa, que motive la charla y empezar a preguntarles. Hay una batería de preguntas que si 5 de esas preguntas aciertan, coinciden, es una víctima. La otra persona está, ¿saben qué? Detectando quién los espera. Son siempre de a dos. Uno habla con la víctima y detectar quién los espera. ¿Por qué? Porque quien habla tiene que tratar de hacer virar y que no mire al quien lo está esperando. Porque el que lo está esperando domina con la mirada o apura o vamos, y entonces lo sacás del radar y entonces
de alguna manera se le da noticia a las autoridades aeroportuarias. Estas personas trabajan anónimamente, camufladas, porque se exponen muchísimo, ¿no? Pero son monitores que ponen su vida para rescatar víctimas. Se sabe que si no se los logra rescatar dentro del aeropuerto, al salir los perdiste para siempre. Entonces urge esta clase de monitores que también están a veces en centrales de buses, etc. Me fui un poco, pero todo esto tiene que ver con el turismo, con lo que preguntaba Sebastián. Entonces, a ver, este niñito de 11 años, perdón, de 11 meses que se logró rescatar, estaba siendo vendido a un turista americano en $100,000, tenía 11 meses de edad, para esclavo sexual. Esto pasa en México. Aprovechando para leer varias preguntas juntas que van enfocados al mismo tema y otras en donde nos dan datos. Nos pregunta Juliana Suárez, ¿qué podemos hacer para ayudar a estos bebés, a estos niños? Nos dicen, hablamos de los hoteles, Vero, por ejemplo, pero también está el negocio de los Airbnb, en donde puede que esto no sea tan sencillo, agarrar, llegar y entrar en contacto con una persona que renta su departamento, casa, habitación para ese tipo de uso, y que pues él tampoco puede tener un mayor control al respecto, ¿no? Yo hablaba con algún compañero hace semanas en torno al estreno de la película de Sound of Freedom y escuchaba el discurso de que México, bueno, no el discurso, el dato de que México es el principal exportador y que Estados Unidos es el principal consumidor. Y cambiábamos la forma de decirlo para que quedara como que las personas que se dedican a la exportación, las principales se encuentran en México y los principales consumidores se encuentran en los Estados Unidos. ¿Por qué esto? Porque hay una pregunta que nos ponen aquí en la caja que dice así, ¿cuál sería la razón principal? ¿Cuál sería la causa primera? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Quién sería la persona detrás de esto? ¿El grupo de personas? ¿Cuáles son los intereses? Y yo recuerdo en uno de los podcasts de Movimiento Vía México que hablábamos precisamente de si la pregunta es por qué en altas esferas del poder, por qué en grupos políticos, por qué en esos grupos no se habla del tema, ¿será porque no les conviene o será porque alguno de ellos puede estar inmiscuido? Es tan complicado combatir la trata porque nos enfrentamos no solamente contra un posible vecino, contra un posible compañero, un posible conocido, sino contra políticos, miembros de la policía o personas en instituciones bien colocadas que están corrompidas y que funcionan como parte de esta célula de corrupción y de tratantes. ¿Cómo combatir contra eso? ¿Qué mecanismos hay, Vero, que hayas encontrado en tu expertise periodística? Mira, Giancarlo, lo primero que voy a decir es esto. Para que nadie crea, sospeche o se le pase la idea peregrina por la cabeza de que esto tiene un toque político, o como han dicho de la película, uy, estos son los conspiranoicos en contra del gobierno. ¿Sabes qué? Voy a sacar el tema de Estados Unidos, voy a sacar el tema de México y voy a hablar de Argentina, que es mi país. Entonces, solamente voy a decir que esto que voy a decir de mi país pasa en todos. Entonces, cuesta muchísimo lograr leyes como, por ejemplo, penalización del cliente, porque el cliente es un cómplice, pero no solamente eso, es otro prostituyente, es otro tratante que compra seres humanos. En un prostíbulo, por ejemplo, los compra por minutos, por horas, o a los bebés los compran todo el tiempo. O sea, y en la venta te dicen, no se preocupe si se rompe, tenemos médicos para eso. Se rompió mucho, no se preocupe, va al mercado de órganos. Entonces, ¿por qué no salen en Argentina como en otros países que ustedes le pondrán el nombre? Porque hay policía comprometida, porque hay empresarios comprometidos, porque hay jueces comprometidos, porque hay legisladores a los que no les conviene. Entonces, esta es la realidad en Francia, en Italia, en Tailandia, en Camboya, en Canadá, en Argentina, en Perú y en todos los países. ¿Sí? Y no nombro a los otros dos de los que estábamos hablando para que nadie diga que esto tiene un interés político. Esto solamente enfoca la gravedad del problema de la trata y las complicidades. Me parece que de nuevo se le cortó. Ahí está. Ya. ¿Ah, sí? ¿Ahí se escucha? ¿Bien? Se te cortó Okay. unos 5 segundos. Ya está. Ok. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esto? Ay, Dios, está difícil, ¿sí? Pero se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Primero que nada,
despertar, averiguar, conocer, informarse. Mira, Giancarlo, si en este momento hubiera una cantidad increíble de millones de bacterias que están atacando el planeta y destruyen el hígado de los seres humanos, nos vamos a morir todos, ¿no? Pero no lo sabemos. No tomamos medicamentos, no nos previnimos, no consumimos el agua donde podían estar las bacterias, etc. No sabíamos. ¡Pac! Todos acabados. Porque cuando no sabes cuál es el peligro, estás expuesto al peligro y sos su víctima. En la trata, si no sabes lo que es la trata, si no sabes lo que pasa, si no conoces las formas de captación, que ahora en un ratito les voy a seguir contando, por supuesto que estás expuesto. Entonces, y sos víctima. O podés serlo, perdón. Entonces, lo primero que hay que hacer es informarse, conocer, preguntar, hablar con oportunidad o sin ella. Porque la verdad que para hablar de trata y de estos temas siempre parece que no hay oportunidad. Y viste, es tan pesado y tan denso que estábamos todos reunidos, tan lindo que yo me iba a poner a hablar de esto. Nada. O sea, ¿qué te pasa? O sea, urge hablar porque las víctimas no esperan más. Entonces, con oportunidad o sin ella, hablar. ¿Para qué? Para prevenir. ¿Cómo? También con talleres, por ejemplo, de formación, con artículos en los periódicos para hacer reflexionar, con investigación académica que produzca datos que puedan ser convertidos en insumo para generar políticas públicas, porque a esto hay que atacarlo con políticas públicas y con estrategias de seguridad y con mejor presupuesto de parte de los estados. Hay que hablar con los adolescentes, con los niños, hay que decirles lo que sucede, hay que formar a los docentes, hay que informar a los papás, hay que cuidar lo que sucede en redes sociales y el tiempo frente a la computadora, porque durante la pandemia todos los chicos estaban frente a la computadora por necesidad y urgencia, digamos. Y entonces, ¿qué pasó? Creció exponencialmente el porcentaje de captación de víctimas de trata, sobre todo menores, a través de las tecnologías. Los padres estaban confiados, los chicos están haciendo escuela o están conectados con los amiguitos que no pueden ver porque estamos todos encerrados en la pandemia y estaban siendo oportunamente captados a través de juegos en líneas, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, etcétera, por tratantes y traficantes. Subió del 11%, 11%, que era la cantidad, digamos, el porcentaje de captación a través de redes sociales para trata antes, a ver, porque se capta de persona a persona, se capta con avisos engañosos, etcétera, y el 11% a través de redes sociales. En pandemia, y ya quedó, subió al 22%, el doble. ¿Crees que ponga un poquito más la presentación y les cuento algunos detalles más? ¿Te parece? ¿Hay tiempo? ¿No hay tiempo? ¿Cómo estamos? Sí, unos 10 minutos está bien. Ándale, ahí vamos. Entonces, a ver dónde era que yo me había quedado. Creo que era por acá. Ajá. A ver. Sí, estábamos ahí. Ahí se ¿sí? ve. Perfecto. Entonces, hablábamos de la cantidad de niños y demás, y de que cada imagen es una nueva tortura. Estas son las actrices porno. Porque muchos dicen, pero bueno, si ganan plata, si les gusta, ¿de qué están hablando? O sea, ¿cómo pueden expresarse así? ¿Cómo pueden creer que una criatura va a elegir eso? ¿Sí? Hay una cifra negra dada por los organismos, ¿sí?, de investigación y seguridad del 99%. ¿Qué significa eso? El 1% se denuncia, se conoce y se puede rescatar y se estima que el 99% no va a ser rescatado, ¿sí? Y entonces se aprovecha la situación de vulnerabilidad de las personas, la deserción escolar, el hambre, la falta de trabajo, las familias disgregadas, etcétera, para encontrar a las personas vulnerables que pueden ser aptas para ser captadas por la trata. Y miren que esto que estoy poniendo es información del Ministerio del Interior y Desarrollo de Uruguay. Es que la trata está en todos lados, en todos lados. Esto es lo que les decía recién de las cifras de redes sociales. Advertencias, ¿sí?, de Naciones Unidas, por ejemplo, del grave aumento de captación a través de la tecnología. Advertencia de, en particular, las redes sociales integradas al negocio de los tratantes. Miren, se acercan mucho a niños en las redes sociales que son un blanco fácil, etcétera, ¿no? Por ejemplo, noticias a través de juegos en línea, noticias. Lo que les dije hoy, miren,
Internet permite transmitir en vivo la explotación, el abuso, la tortura de los niños. Usar Facebook como vía de captación y de comercio. Informe mundial de Estados Unidos, se llama, bueno, es un sistema de información que tiene anualmente de cada uno de los países, se presentan siempre en junio. La advertencia del tema de las, digamos, de las computadoras y de las redes sociales para el enganche de los niños es tremendo, ¿sí? Esta es Sonia, ya grande, la que les conté hoy, de 16 años, que la sometieron a la noche de bautismo y que terminó 3 meses en el hospital. Esto pasa en México, fiestas clandestinas con chicas adolescentes, ¿sí? En tiempo de pandemia también, convocadas por WhatsApp y cuando llegaban a trata. Esto pasa en Argentina y Chile. Estudiantes universitarias engañadas de que iban a ir a estudios, digamos, de capacitación, de posgrado, de lo que fuera, al llegar de Buenos Aires a Santiago, metidas a redes de trata. La restricción de movimientos de las víctimas, bueno, ni pasaportes, ni documentos, ni DNI, ni visas, ni nada, todo el tiempo las acompañan, no las dejan solas, no les permiten hablar con nadie, no les permiten dar la dirección, las cambian de lugar, les restringen el acceso a alimentos. Hoy les dije las hambrean, ¿se acuerda? No les dan tiempo libre ni suficiente para dormir, por ejemplo. La víctima está cansada, con sueño todo el tiempo, zombie, ¿sí? Con los ojos ardorosos de no dormir, de no dormir, de no dormir, para ser sometidas. En México, la ley de trata supone 11 modalidades de trata, aunque hay más en el planeta, ¿sí? Pero dentro de esas modalidades está la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados. Este punto, mendicidad forzosa. Hay niños que integran bandas de mendicantes por las calles manejados por traficantes que los obligan, ¿sí? Cuando ven niñitos pidiendo, no digan, uy, qué molesto, uy, andate a dormir, ay, tu papá seguro que no quiere trabajar y te mandó acá, deberías estar en la escuela, no, no te doy nada. ¿Saben qué pasa? Ahí se fue Berito otra vez. ¿Volví o Vamos a no? esperar A ver, unos. Ya, perfecto, ya volví. está. Listo, Bien. listo. Decía entonces que muchos de esos niños mendigos son sometidos y cuando llegan sin nada los muelen a palos, ¿sí? Y al día siguiente los vuelven a mandar a la calle. Después, la utilización de personas menores de 18 años en actividades ilícitas. Esto pasa todo el tiempo en México y ahora les voy a mostrar algo al respecto. Adopción ilegal de personas menores de 18, o sea, venta de chicos. ¿Y saben qué? En un 80% en México prefieren venta de niñas para adopción ilegal. Matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos. En México funciona muchísimo el tráfico de órganos, gente. Estuve hace poco en Michoacán dando una capacitación para fiscales, policías, Instituto de Migración, y ahí hablaba del tráfico de órganos porque en Michoacán es el segundo lugar de México en captación de niños, porque claro, las córneas, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones están en mucho mejor estado. Entonces le sacan los órganos a los niños. En el puerto de Lázaro Cárdenas, me lo dijo uno de los policías que estaba ahí, me dijo, usted está hablando de tráfico de órganos. Acá en Michoacán, en el puerto de Lázaro Cárdenas, hay un barco hospital donde entran los niños y entran los pacientes que compran órganos. Hay médicos que hacen la operación y salen los pacientes. Pregúntense por qué no salen los niños. Entonces, a ver, quiero llegar a hablarles un poquitito de esta parte de, a ver, ¿dónde es que está? A ver, me salto, porque ya dije varias de estas cosas. La prostitución ligada a la trata, miren, el 74% de las víctimas rescatadas de adentro de prostíbulos, los cárteles mexicanos que operan cada vez con la venta de personas porque es más redituable. Pero quiero llegar a la parte de los niños y me parece que, claro, no voy a alcanzar porque estamos, bueno, miren, OnlyFans y demás, y Strata. Acá está lo que les decía hoy de los 600 millones de viajes turísticos anuales. Quiero llegar a la parte de los niños migrantes. Miren, acá está la forma de mendicidad forzada que dice la ley mexicana, la utilización de menores. Aquí, miren. Utilización de menores en actividades criminales, delictivas. Y esto es un informe que se llama Las peores formas de trabajo infantil, producido en 2023, es bien actual,
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y denuncia que en México hay 250.000 niños en riesgo de ser reclutados por la delincuencia. Esos niños van a ir a explotación sexual con fines comerciales, que es trata, y actividades ilícitas como producción y tráfico de drogas, también es trata. No tienen escuela, no tienen, digamos, seguridad, etc. En 2021 se hablaba de 30.000, ya estamos hablando de 250.000. Y a esto, que lo dice Estados Unidos sobre México, yo les agrego la fuente del INEGI. Y también es de 2023, informe del 4 de abril, se informa lo que resulta de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, ¿sí? La ENTI. ¿Y qué dice? Que hay 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes ocupados en formas de trabajo prohibidas. Primero, no deben trabajar en nada, están para ser felices, jugar y ir a la escuela. Pero entonces están. ¿Y en qué están? En abusos de orden físico, psicológico, sexual, etc. Y muchos son varones en México. ¿Y para qué los usa el crimen organizado? Acá está. ¿Sí? Informe del gobierno mexicano. Los usan para el coneo y vigilancia de casas de seguridad, jueces, etc. y de otras víctimas. Para producción y traslado de drogas, para narcomenudeo, robo y extorsión, para secuestro. Acá dice trata de personas. ¿Saben qué? Se equivocaron. Todo esto es trata, porque es utilización de la persona con fines, ellos ganan dinero con esto, es con fines comerciales, ¿sí? Utilizar a la persona como un producto. Los usan los niños para reclutamiento. Todos, a ver, nadie desconfía de un niñito que viene y lo invita a jugar a otro y le dice que qué lindo y qué van directo entonces a el crimen organizado. Sicariato obligado, mulas de droga, aquí está la descripción, pero no me detengo, ¿sí? Entonces, quiero llegar también a otro, que es el tema de los, mire, lo que les decía hoy de las adopción ilegal de menores, el 80% prefieren a niñas. Bueno, tenía más para comentarles, pero ya no llego, ¿sí? Sobre todo lo que está pasando también, por ejemplo, en la guerra con Ucrania, la producción de bebés para la venta. Pero yo quiero llegar a los migrantes. A ver, espérenme. Acá estoy llegando. Perdonen que pase rápido, pero si no el tiempo no nos da. Y yo quiero llegar a esto. A ver, migrantes. Todos vemos las noticias de migrantes que murieron en ruta a Estados Unidos, migrantes que no sé qué más. Y muchos de ellos, demasiados, son niños. La pandemia también trajo otro fenómeno, digamos, en las poblaciones que van desde el sur subiendo hacia el norte, pasando por México. 9 veces creció el número de niños migrantes desde el sur, pasando por México hacia Estados Unidos, y la mitad de ellos solos, porque los papás y mamás no pueden ir con ellos, o porque ya se fueron, o porque los tenía la abuela y los mandó pensando que iban a un futuro mejor, que los iban a recibir en Estados Unidos, que quién sabe qué. Y entonces son totalmente pasto de traficantes. Y estos niños que terminan cruzando la frontera, Tijuana, etcétera, y van a parar al otro lado, entre medio son captados por los traficantes y los tratantes. Y miren, justamente ahora, a raíz de Sound of Freedom y demás, se presentó la película, ¿sí? Sonido de Libertad en el Capitolio, a demócratas y a republicanos. Y a su vez, Eduardo Verástegui en ese momento entregó una carpeta con un proyecto de ley llamado Sound of Freedom. ¿De qué era ese proyecto? Era para impulsar la búsqueda y localización de 85.000 niños migrantes entrados solos a Estados Unidos que están desaparecidos solo en 2022. En 2022 se calcula, o sea, bueno, hay el registro, que entraron 130.000 niños desde México hacia Estados Unidos solos. Ahí los recibe la autoridad aduanera, migratoria, etcétera, solos, entonces los entregan a lo que llaman patrocinadores o tutores, que se supone que los van a, no sé, adoptar, llevar, quién sabe qué, y entonces las autoridades tienen la obligación de hacer un seguimiento, de llamar, de ver qué pasa. Al mes de entregados, los 130.000, se hace el seguimiento y hay 85.000 de los cuales no se sabe nada. Entonces, son víctimas de trata y tráfico. ¿En dónde están? ¿Qué pasó? Ese proyecto de ley pide que aparezcan y se piden las formas, digamos, ¿no? Las herramientas. Pero bueno, esto está pasando ahora, en julio se presentó ese proyecto de ley en el Capitolio.
Me callo, Giancarlo, y te escucho. No, está bien, acá aprendiendo bastante. Fue uno de los webinars que ha tenido más retención de público y eso está bastante bien y le agradezco a la gente que se ha quedado hasta acá, hasta el final para poder aprender lo más que podamos. La verdad es que no se me ocurrió mejor persona que invitar más que a una querida amiga y que sé que hace un gran trabajo y con quien tuve el gusto de trabajar y no me arrepiento de haberla invitado porque sin duda su presentación ha sido magistral y no tengo dudas de que si tuviéramos 2, 3 horas, podría dar las 2, 3 horas sin ningún problema, incluso le vendrían faltando horas para poder terminar el tema. Voy a leer 2 comentarios más que nos dejaron para intentar no dejar fuera a nadie y pasamos a cerrar con este webinar con algún mensaje final que quieras dar, Vero, y también yo para invitarlos a un evento próximo que ya les voy a mencionar. Dice Aide Díaz, Vero, ¿se han planteado promover el uso de tecnología como la que diseña Thorn para identificar, denunciar, eliminar material de abuso sexual infantil, como algún tipo de certificación que otorguen para que el pueblo como consumidor vayamos a estas empresas y o plataformas libres de material de abuso sexual infantil? Thorn, la organización de Ashton Kutcher, perdón, que trabaja erradicando este material y o formando una alianza con ellos que llevan años trabajando contra esto en específico. Y Enrique Espinosa nos dice, al parecer en Estados Unidos ya se utilizan niños para captar a otros niños para la explotación y tráfico, que también, corrígeme si estoy mal, pero parte de este negocio es de alguna u otra forma, espero usar las palabras correctas, pero manipular a los menores para que formen parte del negocio y que puedan servir de alguna u otra forma como reclutas, ¿no? O reclutadores, Sí, perdón. manipular y amenazar, Giancarlo, porque a ver, si no lo haces, viene tu hermanita que tiene 3 años y hago lo que quiero con ella, ¿sí? Si no lo haces, Sí, mato a claro. tu papá, si no lo haces, le quiero las piernas a tu mamá, si no lo haces, etcétera, ¿no? Eso se Entonces, explora en Sound of Freedom, de hecho. exacto, y además otra cosa, Giancarlo, a ver, esos niños han visto que mataron a otros, o sea, han visto la tortura, han sufrido, entonces saben perfectamente que no mienten, o sea, y Sí. entonces no es que lo hagan alegres y libremente porque les pareció divertido, es que están sometidos, ¿sí? Están sometidos. Y ahí, bueno, comentaron un montón de cosas, tomo muy bien esto de Ashton Kutcher, bueno, nunca me sale el apellido, confieso, ¿sí? Y su organización Thor, que es impresionante todo lo que hacen. A ver, sí existen las tecnologías, sí existe en otros países como Estados Unidos la obligación, por ejemplo, de que Facebook, Twitter, TikTok, Instagram denuncien al FBI, ¿sí? Al FBI o al NCMEC, ¿sí? Que denuncien lo que van a encontrar menores, etcétera. Tienen la obligación las plataformas de denunciarlo. Pero resulta que, por ejemplo, en tu país y en el mío no. En México y en Argentina eso no existe. O sea, nadie puede obligarlos a denunciar. Entonces, sí está la tecnología, sí existe, pero en otros lugares hay leyes que los obligan a esta denuncia y en los nuestros, lamentablemente, no. ¿Sí? No. Gracias, Vero. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Simplemente recordarles e invitarles a conectarse al taller integral de protección de menores este próximo miércoles 30 de agosto. También vamos a estar compartiendo la información a través de redes sociales para seguir intentando hacer o generar conciencia en torno a este tipo de temas, en torno a este tipo de lucha, en donde entendemos que de alguna u otra forma, si queremos llamarle la batalla pro vida, se involucra, se ocupa y se preocupa, perdón, por todos estos temas en pro de proteger la dignidad humana, la dignidad de la persona en todos sus ámbitos y sin duda alguna las personas que sufren o que son víctimas de explotación sexual, ya sea niños, ya sea adultos, que son vendidos, que son comprados, que son prostituidos, bueno, son unas víctimas en las cuales tenemos que poner el foco, que tenemos que luchar, que tenemos que alzar la voz para que las políticas públicas en nuestros respectivos estados, naciones, municipalidades, ¿por qué no? Incluso las empresas privadas, parte de ellos, puedan sumar fuerzas, podamos unir fuerzas y de alguna u otra forma, lo poco o mucho que podamos hacer desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios políticos, privados, e intentar mitigar o reducir los estragos de este oscuro, atroz, deprimente y degradante negocio que pudre nuestra cultura desde las más arraigadas raíces de nuestra sociedad. Así que, Vero, gracias por aceptar la invitación. Espero que no sea la última vez que nos acompañes. Así que muchas gracias, Vero. Estamos al habla.
una magnífica ponencia. Espero que todo salga muy bien por allá en Argentina. A la gente que nos escuchó, muchas gracias. Sigan las redes sociales de Patria Unida, Instagram, Facebook, Twitter, y por qué no, échenle un ojo al blog en el sitio oficial de Patria Unida por un México Valiente. Muchas gracias, muy buenas noches, y con esto terminamos esta sesión, compañeros.